Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. Bueno, estoy acá a modo poeta leyendo una parte de Lluvia de Raúl González Tuñón. Raúl González Tuñón. 1905-1974, Buenos Aires. Pero escapemos a las fechas y metámonos en la piel y el sentimiento de un gran poeta y de un, digamos, pionero de la poesía en el Río de la Plata, ¿no? Por eso estamos interesados en hablar con Germán Ferrari, que ha escrito nada más y nada menos que Raúl González Tuñón, periodista, medio siglo entre máquinas de escribir y lunas con gatillo. Mirá qué título. Vamos a hablar con Germán Ferrari, que es periodista y docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Este libro se acaba de editar por la editorial universitaria Villa María de la Universidad Nacional de Villa María. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Bienvenido aquí a Eco de Radio. Mi nombre es Daniel Artola. ¿Cómo va? Hola, Daniel, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, muy bien. Estaba observando acá el repaso de la ficha técnica. Esta es una edición ampliada de un primer libro que Osvaldo Bayer presentó y hasta sintió envidia. Dijo, me hubiera gustado escribirlo a mí. Qué piropo ese, ¿no? Sí, me da un poco de vergüenza, me sonroja, pero sí, dijo eso Osvaldo, doy fe. Hay testimonios grabados que atestiguan que dijo eso. Don Osvaldo siempre muy generoso, ¿no? Osvaldo, que trabajó con Raúl González Tuñón en el diario Clarín, ¿no? Compartieron redacción. Qué maravilla. Hablar de Raúl González Tuñón es indisolublemente, hay que hablar también de su hermano Enrique, ¿no? De esa dupla de poetas. ¿Por qué Raúl González Tuñón merece ser estudiado, leído y, como vos decís por ahí, reivindicado, porque ha quedado un poco al margen del canon, ¿no? A mí, desde los tiempos de estudiante universitario, me interesó la figura de Raúl González Tuñón en la beta periodística, ¿no? Que es la menos conocida de él. Hay muchos trabajos escritos sobre su poesía, pero sobre su trabajo periodístico había muy poco cuando yo había empezado a indagar hace unos 30 años aproximadamente. Y me parecía una manera de hacer justicia periodística con esos 50 años de trabajo que él tuvo desde el mítico diario Crítica de Natalio Botana, sí, hasta el diario Clarín en la década del 70 del siglo pasado, que fue cuando dejó de trabajar, ya jubilándose, ¿no? Poco antes de fallecer. Y bueno, me parecía que había un espacio necesario de ser investigado, de ser ahondado y de ser divulgado, ¿no? Que es su inmenso caudal de trabajo periodístico. ¿Y sobre qué trataba? Muy rico. ¿Cuál era el universo periodístico de Tuñón? ¿Cuáles eran los intereses de Raúl González Tuñón? Eran tan amplios como los de su poesía. Claro. Desde el compromiso político, social, sí, con su tiempo, desde su militancia, ¿no? Él era un ferviente militante comunista, sí, hasta las situaciones más pequeñas o más cotidianas de la vida en el barrio, de la vida entre amigos, entre las personas. Él decía que menos ajedrez
o sobre ajedrez y sobre economía había escrito de todo, ¿no? Y es así, porque fue corresponsal en la Guerra Civil Española, cronista de viajes en el norte argentino, evocador de grandes escritores y grandes poetas que él consideraba como maestro y de quienes trazaba perfiles. Sus intereses eran muy amplios y todo ese material no era tan conocido, por lo menos hace 30, 25 años, y por eso decidí, cuando se cumplió el centenario de su nacimiento, en el 2005, poder trabajar esa beta, y salió la primera versión de Raúl González Tuñón, periodista. ¿Y ahora qué le incluís a esta nueva versión? Bueno, una vez que salió en el 2006 esa primera versión, yo seguí interesado, obviamente, porque es un personaje entrañable y un hombre de la cultura y del periodismo, sí, digno de seguir siendo estudiado y abordado. Entonces seguí buscando archivos, notas olvidadas, notas periodísticas olvidadas, más fuentes, es decir, conversé con hombres y mujeres que trabajaron con él, que tuvieron contacto con él, que no habían sido incluidos en la primera versión del libro. Sí. Me encontré con joyas, por ejemplo, de su paso por Chile. Él vivió casi 5 años en Chile y dejó una huella muy fuerte en la cultura chilena, escribiendo para un diario, El Siglo, y encontré repercusiones en otros medios de cómo era visto González Tuñón como un argentino que escribía desde su militancia. Claro. Bueno, todo eso pudo ser incluido en esta segunda versión, más un trabajo adicional que yo realicé posteriormente de la primera versión, sí, que está basado en la unión de los dos universos principales que yo abordo, que son el universo periodístico y el universo poético. Cómo González Tuñón encontraba temas comunes, claro, a ambos universos. Claro. Las infancias, sus afectos, los territorios en los cuales él se desplazaba. Bueno, ahora, este trabajo completa esta segunda versión. Yo no sé si coincidirás conmigo, pero alguna vez leí por ahí, y lo tomé, que el poeta tiene herramientas muy importantes para ser un buen periodista. Si sos poeta y sos periodista, te vas a llevar bien, por la síntesis, por la concisión que implica un poema a la hora también de redactar una noticia. Tenemos que hablar de sensibilidad, de humanismo, y en el caso de González Tuñón, de curiosidad. Ajá. No, era un hombre curioso, era un hombre que se maravillaba por cosas que para la gente común pasan inadvertidas, ¿no? Y esa curiosidad de niño, ¿sí? De un niño grande, como alguien lo calificó alguna vez, sí, eso se nota en sus textos periodísticos, se nota en su poesía, obviamente, claro, pero sus textos periodísticos están repletos de esos hilos, claro, de curiosidad, ¿no? De sus intereses. Me meto yo como si vos no supieras, pero estaba acá viendo material, un comentario de Joaquín Sabina que aparece en el portal Senda, que lo recomiendo mucho, y dice, cómo no emocionarse con Tuñón cuando habla de los farolitos y de los barrios. Bueno, todo un elogio del mismísimo Sabina, ¿no? Como habrá tantos. Bendito sea, dice, bendito sea porque uno en su ignorancia bautismal ni sabe ni quiere saber cuáles son los mecanismos sutiles y misteriosos por los que un racimo de versos imborrables queda tatuado a fuego en la memoria. Bueno, Joaquín Sabina lo está diciendo, ¿no? Sí, si no me equivoco, esas palabras de Sabina están en la contratapa de un libro
aparecido en España hace pocos años, una antología mira vos. de poemas que se llama La música amontonada del mundo, ¿no? Y Sabina tiene palabras muy, muy elogiosas para con González Tuñón y para con su poesía, como muchos otros escritores y poetas, ¿no? Sí. Que han sido tocados, no con la varita mágica de la amistad de González Tuñón, pero sí con esa cercanía y bonomía que tenía González Tuñón. Ahora, hablemos de Juan Gelman, hablemos del Tata Cedrón, por dar dos nombres. A mí siempre lo que me llama la atención, tanto de los hermanos Tuñón en general, es el amor incondicional al diario Crítica y esa veneración a Botana. Yo no sé si es exagerada por el tiempo, pero cada biografía o cada libro que tomo sobre el diario Crítica, capítulo que a mí me apasiona, están los Tuñón ahí con la camiseta puesta, le escriben poemas a la imprenta que compró el dueño. Qué fascinación, qué mística había en ese diario, ¿no? En mi libro yo le dedico varias páginas a esa etapa laboral de González Tuñón, que es la primera de importancia, ¿no?, que tiene Tuñón con el periodismo. Su hermano Enrique había entrado antes a Crítica, y es quien lo hace entrar a Raúl González Tuñón, ¿no? Le presenta a Botana. Es un momento muy, muy interesante del periodismo argentino, porque se mezcla con la explosión de la industria cultural del periodismo masivo, claro, de un periodismo popular, sí, y muy, muy amplio en cuanto a sus intereses. Eso lo refleja muy bien la investigadora Silvia Zaita, ¿no?, en su trabajo sobre Crítica. Y el trabajo de los hermanos Tuñón en Crítica es importantísimo no solamente para el periodismo argentino, para pensar el periodismo argentino, sino la cultura en general, ¿no? Claro. Enrique con sus glosas de los tangos de los años 20, González Tuñón con sus trabajos como corresponsal en la guerra del Chaco Boreal, de sus recorridas por los barrios de Buenos Aires, y eso mezclado con la bohemia por afuera de la redacción de Crítica, ¿no? Digamos, por los alrededores de la Avenida de Mayo, de la calle Corrientes, de esas madrugadas interminables. Claro. Bueno, eso está reflejado en el libro y fue constitutivo para González Tuñón, como también fue constitutivo ese padrinazgo de Natalio Botana, ¿no? No solamente para los González Tuñón, sino para muchos de los periodistas de Crítica, con sus claroscuros, ¿no? Un hombre muy contradictorio, con muchos claroscuros. Indudablemente con un olfato y también con una cultura que se anticipó a muchas cosas, ¿no? Fue un revolucionario. En el periodismo totalmente, sí. Con un creador de un multimedia, claro. Un creador de suplementos, un pensador de las notas tal cual las conocemos hoy, ¿no? Como si fueran una novela que se sigue día a día, claro, ¿no? Eso lo hacía Natalio Botana en sus ediciones de Crítica. Claro, estamos hablando de los años 20, 30, donde ese diario era masivo, miles y miles de ejemplares, varias ediciones por día. Hoy para muchos chicos esto es otro mundo, pero en aquel momento era la voz de la ciudad que crepitaba, como bien describen, ¿no? Era el tábano que se posaba sobre la ciudad, ¿no? Y la mantenía despierta todo el tiempo. Y llegó a ser el más vendido, claro, en los diarios de habla hispana, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Fue muy importante en esos años 20, 30, insisto, con las contradicciones de Botana trasladadas al diario, por nombrar solamente una, el apoyo al golpe de 1930. Claro, sí, visto hoy qué error, ¿no? Teniendo en cuenta que él había sido un defensor de los republicanos, digamos, en España, ¿no? En la guerra civil. Sí, claro, sí. Y también antifascista, sí.
Y él recibió en la redacción mucha gente que venía de allá escapando, ¿no? Con muchos exiliados, claro, trabajaron en crítica, sí. Ahora, no solamente de España, sino de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Claro, México, ¿no? Bueno, ahí es para hablar un año seguido de esa etapa. Sí. Hay mucho Tuñón, hay mucho trabajo sin firma de González Tuñón. ¿Vos creés? Porque no sé si en esa época era tan habitual la firma de los cronistas. Es una observación interesante, porque precisamente lo que les da botana a muchos de estos escritores de jóvenes de los años 20, 30, es la posibilidad de firmar también, claro. Firmar sus notas. Hablemos de González Tuñón, hablemos de Pablo Rojas Paz, de Roberto Art, bueno, de Jorge Luis Borges también, ¿no? Sí. Pero uno puede encontrar algunas notas no firmadas. Yo encontré algunas notas no firmadas de Tuñón en crítica, sobre todo, que él las menciona en algunas entrevistas que las realizó, y yendo a la colección de crítica uno las puede encontrar. Una de las no firmadas es la famosa nota sobre la caída del tranvía en el Riachuelo en 1930, donde él escribe una viñeta del sándwich de milanesa, ¿no? Sí, qué maravilla. Bueno, esa es una nota no firmada, es una pequeña nota no firmada. Qué maravilla. Claro. Mirá vos cuántas Después cosas, hay una extensa nota al premio Nobel indio Rabindranath Tagore, también, que no está firmada por él, pero que él menciona en sus entrevistas que él la realizó. Claro. Pero con esta visión que tenía Botana de hacer crecer a figuras dentro de la redacción, la mayoría de sus textos están firmados, porque además llevan la impronta del autor, llevan la opinión del autor. Entonces van con el sello de González Tuñón, y van con el sello de Rojas Paz, el negro de la tribuna, o de Ulises Petit de Murat, o de Guibur, digamos, de los diferentes escritores, periodistas que pasaron por la redacción de crítica, ¿no? Sí, qué nenes, Dios mío, qué nenes. Bueno, mira, el tiempo realmente ya se nos va, pero seguramente volveremos a charlar, porque es una etapa muy interesante, esos años 20, 30 de la cultura y de la sociedad argentina, por lo menos de Buenos Aires, digo yo, ¿no? Germán, ¿cómo la gente puede hacerse de este libro? ¿Dónde lo consigue? ¿Cómo se distribuye? En tiempos ultra tecnologizados, la manera más fácil y sencilla es entrando a la página de Dubin, que es la editorial universitaria de Villa María, ¿no? De la Universidad Nacional de Villa María, y pueden adquirirlo en formato papel. Bien. O en formato digital, como ebook, directamente en la página, con envío incluido, ¿no? Perfecto. Es la forma más fácil, iba a decir a toda la Argentina, puede llegar a todo el mundo, digamos, de esta manera. Sí, señor. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, es muy amable de tu parte. No, gracias a vos, Daniel, por esta oportunidad de difundir mi investigación, y bueno, espero que los oyentes descubran o redescubran a este Tuñón periodista a través de mis páginas, ¿no? Es un deseo. Un gran abrazo y hasta cualquier momento. Pasó Germán Ferrari, autor de este libro sobre Raúl González Tuñón, periodista.